Hola, ¿qué tal? Me llamo Mauricio Cruz Gaspar, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila y hoy les voy a platicar sobre la cultura egipcia. ¿Qué es el Antiguo Egipto o Egipto Antiguo? Bueno, esta es una civilización que tiene origen en el cauce medio y bajo del río Nilo. Perduró por más de 3000 años y tiene origen en el año 3200 a.C. Esta es una de las consideradas más importantes para el desarrollo de la humanidad y su derecho. Derecho antiguo. En lo que nos cuenta la historia podremos ver que el derecho juega un papel innegable, un papel que todas las civilizaciones le han dado. ¿Por qué? Porque para tener un desarrollo colectivo o una convivencia en sociedad, tenemos que el humano tiende a tener que ser regulado, ya sea mediante instituciones, mediante normas y demás. La parte común que tenemos en estas civilizaciones antiguas es que su derecho estaba basado en lo teológico, en la parte de lo que mandaba Dios, a la disposición de Dios. Esto resultaba en monarquías que se encargaban de legislar totalmente a lo que mandara Dios o a lo que dictara Dios, o más bien a lo que ellos creían que Dios dictaba. Derecho en el Antiguo Egipto. La civilización egipcia es una de las consideradas más ancestrales junto a la India. Estos dos son de las más importantes para el desarrollo del derecho, como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque esta junto a la India son de las primeras en crear instituciones, de las primeras en tener una figura jurídica en todo el mundo, o por lo menos es lo que nos deja ver la historia del derecho. Egipto se caracterizaba por ser una sociedad totalmente materialista, una sociedad que tenía un carácter práctico en el derecho, una sociedad que nos dejaba ver que su derecho lo fomentaban mediante sus tradiciones y costumbres y que todas sus legislaciones siempre eran en base a la justicia o a lo que ellos creían la justicia mediante la parte teológica. Sistema jerárquico. Tras Egipto conquistar a los pueblos limítrofes, fomenta un sistema judicial donde se basan en un faraón y en un clero. Al faraón es a una persona que se le atribuye poderes sobrenaturales y es la fuente de todo conocimiento y sabiduría. Se apodaban o se les llamaba el señor del derecho. Básicamente este era el que dictaba todo lo que se tenía y no se tenía que hacer. Después tenemos al clero. Este era un sacerdote que se encargaba de todas las actividades religiosas, que en su tiempo todo era basado en las cuestiones religiosas. Tenemos que la parte del faraón o el monarca solamente se podría dar mediante una herencia, mediante ser un heredero. No había forma alguna de conseguir ese título. Instituciones en el Antiguo Egipto. Egipto es considerado uno de los padres de las 3 instituciones más viejas de todo el mundo, las cuales sería la adopción, el matrimonio y la hipoteca. Estas son 3 instituciones que han pasado a través de la historia siendo casi iguales, si bien modificadas por diferentes causas como los diferentes grupos étnicos por los que han pasado. Hoy en día se puede considerar que son prácticamente iguales. Han pasado al derecho moderno siendo prácticamente lo mismo. Si bien a lo mejor hoy tienen diferencias que velan por diferentes intereses, la idea original o la premisa original podría ser la misma. Bueno, como primera institución tenemos a la adopción. Esta fue una institución asimilada por los egipcios a través de los asirios, hebreos y judíos, practicándola de modo parecido y luego tomada por los griegos y después transmitida a los romanos. Como segundo tenemos al matrimonio.
Para los egipcios y muchas otras sociedades, el matrimonio constituía la institución primaria base fundamental social, la cual exigía formalidad religiosa. Como tercero y último tenemos la hipoteca. Era concebido como un contrato real por acuerdo oral o compromiso honorable por el cual el deudor entrega a su acreedor un inmueble para que disfrute de él como propietario. Organización familiar. Bueno, primeramente tenemos que la familia estaba basada en la organización matriarcal. Esto en un inicio, en la parte primitiva, por así decirlo, de este gran imperio. Después tenemos que cuando surge el patriarcado, se da la parte faraónica, o tenemos, mejor dicho, que la época del patriarcado surge tras formarse la época faraónica. Seguido tenemos que las costumbres establecían un matrimonio incestuoso. Tenemos que la poligamia estaba permitida. Tenemos que ellos tenían el matrimonio civil, que había sido legislado, por decirlo así, por el faraón Aramis. Ellos permitían el divorcio, mas no permitían el que la pareja se volviera a casar, que la pareja volviera a rehacer su vida. Lo permitían, pero no significaba que esa persona se podría volver a casar o tener más familia. En este sentido también tenemos que sí permitían que las familias regresaran o se volvieran a unir, mas en ningún momento permitían la aceptación de otra familia. Tenemos también que el matrimonio era un acto religioso. Justicia en el Antiguo Egipto. Tenemos que la justicia en la antigüedad era representada o era mandada por el orden cósmico. Dictaban lo que el orden cósmico representaba, por así decirlo. Tenemos la presencia de un faraón, que era la representación de una forma humana de los dioses. Tenemos que la última palabra la tenía el guardia de la ley en la materia procesal. De igual manera, la práctica de la justicia solamente se daba por parte de los sacerdotes. Tenemos que el sacerdote, el clero y el faraón eran, por así decirlo, una representación de lo que hoy en día sería un presidente. El proceso de la abogacía no existía, las apelaciones tampoco existían. No existía, por así decirlo, una forma de buscar justicia o de buscar una revocación, por así decirlo, de lo que ya se había mandado. Lo que mandaban los dioses, lo que mandaban los faraones, lo que mandaban los cleros, era lo que se hacía y no había forma de corregirlo o de cambiarlo. Codificación egipcia. Bueno, primeramente tenemos que hasta el día de hoy no se han encontrado la existencia de codificaciones, pero sí tenemos en cierta forma la indirecta de la existencia de normas, de la existencia de juramentos. Como ya lo mencionamos atrás, tenían una relevante cuestión familiar, tenían contratos comerciales, contaban con préstamos, contaban con el derecho criminal, contaban con contratos con el palacio o templo. Tenemos que las sentencias había, por así decirlo, dos opciones: o la declaración de inocencia o la declaración de culpabilidad. ¿En qué nos referimos a esto? A esto me refiero cuando solamente existía dos sentencias: inocente o culpable, no había más. En la culpabilidad obviamente había represalias o había condenas. Las condenas podemos decir que eran algunas en cierta parte exageradas, algunas otras podría decirse que hoy en día se siguen aplicando. Tenemos que los castigos eran corporales, eran
condena de muerte, trabajos forzados, trabajar en las minas, condenas por ahogamiento y demás. Tenemos en cierto sentido una recriminación de igual manera a lo que hayas hecho. ¿A qué nos referimos con esto? En la normalidad, cuando una persona asesinaba a otra, esa persona iba a ser ahogada o iba a ser asesinada. Al final del día se le iba a dar una pena de muerte. Sea como haya sido, esa persona iba a tener una pena de muerte. Conclusión. Bueno, concluyo con el decir que, a mi punto de vista, esta cultura es una de las madres para el derecho actual. ¿A qué nos referimos con esto? Me refiero a que el derecho podemos ver que nos deja primeramente el matrimonio, la adopción, la hipoteca, que son partes que hoy en día seguimos teniendo. Creo que la única diferencia que existe entre el derecho antiguo y el derecho moderno en esta parte, en este sentido, sería la parte de la justicia y la parte de las penas. Las penas eran muy severas, eran penas, por así decirlo, basadas en ojo por ojo, diente por diente, y la otra parte es la justicia. En la justicia podemos ver que todo era lo que dictaban los dioses o lo que ellos creían que los dioses dictaban. Hoy en día no es así. Obviamente hoy en día se tiene un proceso legislativo muy fuerte o muy arduo, pero esa es mi conclusión. Al final del día partimos de estas culturas antiguas que nos muestran esta parte primordial, esta parte inicial, y ya de ahí nosotros las hemos ido evolucionando y las hemos ido mejorando. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.